esperamos a que vaya entrando gente. Hola Alejandro, vamos a esperar. Este es el primer Hoy Celebro A. Espero que entre más gente. Aquí estamos. Hola Milagro, Valeria, bienvenidos a mi espacio. Tato, hola a todos, buenas tardes. Es temprano, pero bueno, Darío está en Madrid, ¿no? Así que es un horario especial para él. Gracias por unirse. Hola Nelly. Bueno, vamos a seguir esperando. A ver. Hola Facundo. Buenas tardes, bienvenido a mi espacio de Hoy Celebro A. Hoy vamos a celebrar a Darío Lo Pérfido. Hola Valeria. Buenas tardes. Bueno, mientras que vamos esperando a que entre más gente y también esperando a que Darío ingrese. A ver. Bueno. Que Darío ingrese. Bueno, también está Marcos. Hola Darío. Acá estás. Vamos a esperar, ¿no? Un poquito que se conecten algunos más. Ahora te estoy invitando a hablar para que puedas ser hablante, como se llama en los espacios, digamos. Hola. Hola Darío. Ahí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de entrar Delia, está Facundo Landívar, está Delia Cisro. Bueno, vamos esperando, si querés esperamos unos minutitos, Darío. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, ahí va entrando más gente. Bueno, mientras tanto les voy contando. Te saluda Facundo, te saluda Mónica, Darío. Sí, Bueno, los veo. ¿Cómo les va? Abrazo. Bueno, les quería contar a todos que di el paso, me animé. Quiero empezar a compartir los contenidos que se me ocurren. Y bueno, y en medio de todo este gris, en este delirio que vivimos, se me ocurrió que hay que celebrar. Celebrar la autenticidad, la creatividad, la valentía y la libertad, ¿no? Que son valores que sostienen, que inspiran, que construyen el camino de salida de este gris triste. Y bueno, Darío es una de las personas que encarna estos valores en su vida, en sus acciones, en su vida pública. Y bueno, hoy decidí celebrarlo. Es el primer invitado. Tendré muchos más. Estará Delia con Peponila, estará Martín Hadis hablando de Borges. Pero bueno, ¿querés que empecemos, Darío? Te doy la bienvenida oficial. Sí, encantado. Bueno, Darío, todos lo conocen, voy a hacer como una mini breve presentación, que ha sido, bueno, es un especialista en gestión cultural importantísimo en todo el mundo al habla hispana. Bueno, ha sido secretario, ministro de Educación, de Cultura, tanto en la Nación como en la Ciudad de Buenos Aires. Y ha sido ministro plenipotenciario ante la Unión Europea y
recientemente fue nombrado director de la cátedra Vargas Llosa, que es un proyecto de la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa. Y bueno, quería que empecemos hablando de eso, Darío. Bueno, sí, eso es una gratificación, por un lado, muy grande, porque como dije en un acto público con Mario, cuando Mario Vargas Llosa lo llama, por lo menos a gente como yo, cuando Mario Vargas Llosa te llama para algo, la única respuesta que podés dar es sí. Yo soy un admirador de la obra de Vargas Llosa de muchísimos años y es un honor estar trabajando vinculado a él en su cátedra. La cátedra es una cátedra que circula, que va en torno a la literatura iberoamericana. Acaba de entregarse un premio, el premio de novela de la cátedra que se entregó en Guadalajara. El último ganador, que es un premio que tiene la cátedra de $100.000 al ganador, fue el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, con una novela fabulosa que se llama Volver la vista atrás. Tenemos ahora en marzo próximo un festival de literatura en Málaga. Tenemos un evento contra la cancelación política, contra la cancelación, contra los límites que se ponen a la libertad de expresión por medio de la corrección política y todas esas cosas en enero. Aquí en Madrid acabamos de hacer un evento muy grande de fundraising que se hizo en un lugar en las afueras de Madrid. Fueron más de 400 personas. Muy contento. Y bueno, la cátedra hace eso y por el otro lado, organiza actividades vinculadas a la cultura y especialmente a la literatura, y por el otro lado un tema como ideológico que tiene que ver con algo que vos mencionabas, que es las amenazas a la libertad, digamos. Yo creo que se está viviendo en el mundo en este momento muchísimas amenazas a la libertad. Se agudizó eso mucho durante la época de la pandemia, desde la libertad individual hasta la libertad de expresión. Muchas veces amparado por gobiernos, muchas veces amparado en criterios de la corrección política, muchas veces amparado en gente que se siente ofendida y pide censura. Y yo soy una persona que reivindico para mí la libertad absoluta en todo, en tanto esa libertad no se entrometa en la vida de los demás, pero me parece preocupante cuando desde lugares institucionales y desde corporativos lugares de poder también, Darío, corporativos, porque hay como una suerte de alianza, ¿no? Entre el Estado y lo corporativo para imponer una línea de pensamiento, ¿no? Que está alentada. Que aparte de violentar la libertad, yo quiero decir fundamentalmente eso, es profundamente aburrida la vida cuando todo el mundo dice lo correcto, lo que se interpreta por correcto. Yo no soy una persona que guste de decir cosas incorrectas. Yo soy una persona que gusta de decir lo que cree, las cosas en las que cree. Ahora, si empiezo a encontrar límites en las cosas que puedo decir porque algún colectivo, porque desde políticas identitarias, desde políticas, desde los nacionalismos, desde lo políticamente correcto, o desde la locura de un sector que está amparado, como vos decís, por los medios, o desde la locura de los gobiernos, te ponen límites para lo que podés decir o no, independientemente que es una atrocidad en términos de las libertades individuales. Lo que empieza a pasar es que la vida se pone muy gris. Tuve unas conversaciones últimamente con importantes editores y periodistas de periódicos españoles aquí en Madrid. Invitaciones a almorzar y charlas descarnadas sin micrófono, sin nada, charlas de amigos y de periódicos de distinta ideología política. Uno con un periodista muy importante de un periódico de centro izquierda y otro con una periodista muy importante de un periódico de centro derecha. Y lo que coincidían
lo que me decían, que coincidían los dos, es que cada vez les resulta más difícil entrevistar, por ejemplo, entrevistar artistas, entrevistar directores de cine, entrevistar directores de teatro. Primero porque se nota mucho cuando están haciendo la entrevista, que la persona no quiere decir casi nada que no sea lo que está bien decir. Entonces, Es que se juegan la vida. Actualmente claro, con la entonces, cultura de la cancelación se juegan no solamente la vida, sino el estatus, la fuente de ingresos, sí, sí, los vínculos. entonces que claro, lo que pasa es que no hay ninguna espontaneidad. El entrevistado no tiene ninguna espontaneidad, está como todo el tiempo midiendo la respuesta para no decir nada que lo pueda perjudicar, y que normalmente lo que te pasa es que cuando termina la entrevista le piden por favor, te pido por favor, ¿me podés mandar la entrevista antes de publicarla para ver si no dije algo que metí la pata y esto ya? Eso me lo decían a ambos lados del espectro ideológico, digamos. Un periodista amigo y un tipo muy respetado por mí, que escribe en un diario de centro izquierda, y una periodista muy respetada por mí que escribe en un diario centro derecha. O sea, no hay distinción. Ya es la autocensura, ¿no, Darío? Es Claro, la censura y la autocensura. Esa cosa de la amenaza velada que te puede provocar el destrozo de tu carrera porque dijiste algo que para vos es normal y para un sector es complicado, lo que le pasó a J.P. Rowling cuando dijo algo vinculado a los transexuales y lo No, que le ella pasa, solo dijo que las mujeres pueden tener hijos. que las mujeres pueden tener hijos y bueno, en La ese caso ella es una transfoba. escritora, se pudo defender y es una escritora muy importante y vende muchos libros y es multimillonaria, pero eso lo dice una persona que está empezando y le pueden arruinar la carrera, y le pueden arruinar la carrera porque dijo algo que es normal, nada más que va en contra de lo que quiere imponer un colectivo. Y yo quiero decir que más allá de que hay que oponerse a eso y defender, porque eso es defender la libertad, fundamentalmente, pero quiero decir también que no podemos caer en una cosa donde el mundo se convierta en una cosa gris, monocolor, en manos de de grupos de gente que finalmente lo que terminan siendo son puritanos. O sea, no, es puritanismo el que dice que vos no podés decir nada contra su país o contra su tierra porque su tierra es sagrada. El que dice no podés decir nada que no sea lo que yo digo respecto de las elecciones sexuales. No podés decir nada respecto a lo que yo digo del pasado. O sea, yo soy una persona que defiendo todo. Yo defiendo toda la libertad sexual, defiendo que las personas puedan tener la decisión sobre su cuerpo que se les dé la gana. Yo defiendo que cualquiera pueda sentirse orgulloso del lugar en donde vive. Yo defiendo, pero lo que o sea, defiendo la libertad en valores como ese. Lo que no puedo soportar y lo que no puedo tolerar es que vivamos en sociedades donde todo el mundo esté obligado a decir lo mismo, porque no solo se ataca la libertad, sino que nos vamos a aburrir muchísimo si pasa eso. Es como una suerte de, bueno, eso le llaman el neomarxismo cultural que ha impuesto este estilo posmoderno identitario, que en definitiva es solamente una herramienta de poder, ¿no? Para disciplinar, dividir, someter. Eh, ¿Sabes qué, Darío? Presté atención a la carta que firmaste, que salió este fin de semana publicado, ¿no? En los diarios. Sí. A la vez que vos te estabas encontrando con el presidente de Ecuador, con Guillermo Lasso, por la Fundación Internacional por la Libertad, ahí en Madrid, hablando, ¿no? Del futuro liberal que puede llegar a tener Latinoamérica. Suscribiste esta carta que básicamente lo sintetizaron como sin pluralismo no hay democracia.
Bueno, quería saber tu opinión, qué es lo que fue que te llevó a firmar la carta. Bueno, Y todo es eso. una carta que para mí era muy oportuna, firmarla antes de las elecciones y básicamente con mucha gente muy respetable. Me siento honrado de firmar una carta que la firman Kovadlov, Sebrelli, Marcelo Joffre, Sabrina Mejer, Sandra Pita, no me acuerdo todos. Miguel Uñaski, Marcelo, sí. Birmacher. Bueno, mucha gente muy respetable y bueno, defendiendo ostentando posición sobre algo que es casi mi obsesión respecto a la Argentina. O sea, Argentina está en un proceso continuado de decadencia. De decadencia política, de decadencia social, de decadencia económica, de decadencia cultural, muy marcado, muy marcado. Los que tenemos más de 50 años sabemos muy bien lo que es la decadencia argentina en su conjunto. Y sentir, digamos, que lo que está cerca, lo que se acerca, es la posibilidad de empezar a revertir lentamente ese proceso de decadencia o que ese proceso de decadencia se convierta en un proceso de decadencia crónico. Yo por un lado soy optimista porque creo que lo que estamos viendo es el fin de un ciclo, es el fin del ciclo del kirchnerismo desnudo. El kirchnerismo es el rey desnudo en este momento y del fin del kirchnerismo como fuerza política determinante en la Argentina. Yo creo que lo que pase en estas elecciones y pase en los próximos 2 años tiene que convertir al kirchnerismo en lo que siempre debió haber sido, que es una secta que exprese a un sector minúsculo de la población. Esto de ser la fuerza determinante, que sacaban una cantidad de votos siempre muy importante y que eso los convertía siempre o en el gobierno o en el que podía hackear a un gobierno, como fue el gobierno de Macri, hackearlo permanentemente, yo creo que esto va a terminar porque están mostrando, porque ya son una fuerza en descomposición. O sea, cuando digo están desnudos, es porque yo siempre creí que el kirchnerismo era eso. Cuando mucha gente creía que el kirchnerismo era virtuoso, en la época de Néstor Kirchner, eran una porquería igual. Nada más que eran una porquería que tenían mucho dinero y tenían la soja volando y repartían plata y no pagaban la deuda, entonces había mucha plata para el mercado interno. Pero ahora no tienen plata y lo que se nota es lo que son en esencia, que son una fuerza política profundamente autoritaria, pero conformada por gente profundamente vulgar, intelectualmente vulgar. O sea, yo le llamo la Armada Brancaleone, ¿no? Es como que estamos gobernados por la... Siempre fueron eso. Sí. Yo le quiero, siempre, mis charlas con mis amigos, con los amigos argentinos, siempre va en torno de lo mismo. Uno no puede ver más de patético Alberto Fernández. Pero yo que trato de ser realista siempre, Alberto Fernández no es que antes era bueno. Alberto Fernández era patético antes. O sea, Alberto Fernández era jefe de gabinete de un tipo que era muy autoritario. Él era el chico de los mandados del tipo autoritario entre los mandados que le mandaba a hacer Kirchner. En algún momento le mandó a hacer mandados de hacerle algunos favores a algunos grupos económicos, con lo cual esos grupos económicos, que son muy mediocres en Argentina, lo quisieron convertir como en una especie de estadista, y Alberto Fernández es un papa frita, pero era un papa frita antes cuando iba a TN, y era un papa frita cuando era el secretario, cuando era el jefe de gabinete de Kirchner. Lo que pasa que voy a decir un neologismo, esa papafritez se disimulaba porque tenían plata y poder.
O sea, tenían plata, tenían poder, se juntaban con Chávez, que tenía un montón de plata todavía del petróleo y les daba Todavía podía dinero. seguir rifando, ¿no? Todavía podía seguir. Podían construir cierto personaje. Ahora no pueden construir nada, entonces se nota lo que son, lo que fueron siempre. El incompetente de Alberto Fernández, la autoritaria de Cristina Kirchner y una fuerza política, la Cámpora, todos unos chicos que no han trabajado nunca en su vida en el sector privado y no saben, o sea, lo único que han hecho en su vida es cebar mates en comités para llegar a ser concejales, en unidad básica, y para llegar a ser concejales y para llegar a ser secretarios, viven del erario público desde que tienen uso de razón, entonces son jóvenes y ya son una burocracia espantosa y anclados en gobernadores que manejan sus provincias de manera feudal. O sea, hoy se ve, el rey desnudo es eso. No hay manera de embellecerlo. No pueden hablar de la épica, no pueden hablar del proceso virtuoso de los países de Latinoamérica, porque eso que en los 2000 se veía y ellos te vendían que eran virtuosos, el chavismo, Rafael Correa, de estos son todos delincuentes, se ve que son todos delincuentes, se ve que en Venezuela gobierna una mafia, Rafael Correa es un perseguido de la justicia, o sea, entonces ya sin relato solo se ve la mediocridad. Y su deseo autoritario, ¿no? ¿Sabes qué recordé, Darío? Recordé de Alferdez, como yo le llamo al presidente Alberto Fernández, le digo Alferdez, que es el @ suyo de Twitter, de la persecución que le hizo a Pepe Eliaschev, ¿no? Bueno, pero eso, lo de Eliaschev, ¿cómo lo echó a Eliaschev? La operación que le hicieron antes de unas elecciones a Enrique Olivera. Enrique Olivera, un caballero de la política argentina, era candidato y 3 días antes él y un finado, que era un tipo que se murió, que se llamaba Daniel Bravo, que era un radical que falleció, y yo no soy de reivindicar a la gente porque falleció, era un personaje nefasto que ya falleció, le hicieron una operación a Enrique Olivera y le arruinaron la vida a Enrique Olivera, lo amargaron mucho porque Enrique Olivera era un tipo muy honesto y usaban los dineros públicos para arruinar gente en los medios y compraban periodistas con dinero público y hundían a gente, y era la época en que hacían festivales en la Plaza de Mayo y los niños jugaban a tirarle cosas con las caras de periodistas o de personajes de la televisión porque eran opositores. Eran eso, nada más que ahora siguen siendo eso, pero ya sin ninguna posibilidad de mentirle a nadie, y lo único que tienen es un aglutinamiento de fanáticos. Ahora, así, pasada esta caracterización, y que a mí me pone optimista porque creo que es un fin de ciclo, ahora viene lo siguiente: el nivel de reformas que hay que hacer en la Argentina es tan grande, que mi única preocupación es que el kirchnerismo pierda el poder político, pierda el poder electoral, pero mantenga el poder político, porque la oposición no pueda, cuando llegue al gobierno, hacer o no quiera hacer las reformas que hay que hacer. Porque también un gobierno virtuoso y un gobierno, como ustedes saben, o sea, claramente, yo no tengo que explicar qué es lo que me gustaría que pase a mí. A mí me gustaría que el domingo haya un gran triunfo de Juntos por el Cambio y que dentro de 2 años Juntos por el Cambio, con más fuerzas políticas que se asocien a ellos, gane el gobierno. Ahora, que en estos 2 años, si no se construye un relato verosímil de las reformas que tenés que hacer y de la batalla cultural que tenés que dar, porque acá tenés que hacer reforma política, reforma sindical, reforma educativa, y tenés que dar toda la discusión en todos los lugares que ellos cooptaron con dinero o que cooptaron
con la militancia de fanáticos, eso pasa en universidades, eso pasa en el CONICET, eso pasa en los medios públicos, en TELAM, en Canal 7, en Radio Nacional, en las empresas públicas que están cooptadas por un sector. O sea, si no tenés una estrategia frente a todo eso y si no tenés la fuerza y el volumen político para ir contra eso, bueno, lo que puede pasar es algo un poco amargo, que es ralentizar un poco la decadencia, pero no vas a salir del proceso de decadencia. Yo confío en lo que a mí me gusta lo que está pasando en la oposición, me gusta, me parece que los halcones siguen siendo halcones y las palomas se halconizaron un poco. Sí, ¿no? Yo también, Darío. Digamos, porque además no es, a mí el otro día alguien me decía, a vos no te cae bien Vidal. Yo decía, no me caía bien Vidal cuando empezó la campaña de las PASO, cuando chateaba con Máximo Kirchner o cuando decía que había que arreglar con ellos y terminar con la grieta. Si Vidal cambió, me cae bárbaro. O sea, yo no estoy ahora en una época de andar discriminando ni nada. O sea, si los que estaban equivocados tomaron un camino virtuoso y el discurso empieza a parecer más al de Patricia Bullrich, al de Macri, al de Ricardo López Murphy, yo soy optimista, soy optimista. Pero hay que abrir un paréntesis de duda. Yo deseo que eso pase, soy optimista, pero bueno, en la Argentina tenemos que estar muy alerta porque tenemos una larga experiencia en que todo lo que pueda salir mal a veces sale mal. O peor. Estos acuerdos, ¿no?, de Estado que deberían hacer, es verdad que no estamos para épocas de puristas, de personas, de buscar personas con extracción purista, pero sí estamos en épocas de ideas valientes, de ideas creativas, de ideas vinculadas con la libertad. Eso tiene que ser como el objetivo, ¿no? ¿Vos cómo ves posible un pacto político entre todas las fuerzas que estén pensando en un futuro de desarrollo y un futuro liberal para el país, donde exista Estado de Derecho, ¿no? Sí, a ver, por etapas, lo primero es humillarlos electoralmente este domingo, el domingo que viene. O sea, hay que ganar las elecciones con mucha rotundidad, hay que tratar de tener esos 5 senadores que hacen falta. Maravilloso sería. Hay que ganarles en su cancha, hay que ir a fiscalizar, hay que denunciar cada cosa que uno vea rara en el juicio, no hay que permitir que hagan trapisondas, no hay que ganar. Una vez ganado, ellos van a entrar en una crisis muy grande, hay que tener en cuenta que si el gobierno pide ayuda, la única ayuda que se puede dar es como se ayuda en los países democráticos. Si quieren algún acuerdo sobre algún tema puntual que necesitan, que lo busquen en el Congreso. O sea, que no vengan acá con la cosa rara de sentarnos en una mesa todos. La oposición no puede sacarse una foto con los tipos que secuestraron la democracia. No. Si quieren, porque la oposición es democrática y porque no tiene que ser nunca la oposición obstruccionista, si necesitan leyes, si necesitan medidas para poder gobernar, al Congreso. Se arreglan en el Congreso. Ahí está representado el pueblo. Entonces, ahí la oposición puede hacer acuerdos sobre leyes que el país necesite. No, que no vengan con la zaraza del pacto de la Moncloa y todo eso, porque nada, eso se hace cuando las fuerzas políticas son fuerzas políticas democráticas y son todas fuerzas políticas. O sea, lo que no se puede es tener la candidez de pensar que el kirchnerismo, si te sentás en una mesa, no te va a estafar. Te va a estafar. No va a cumplir lo que se acuerda. Entonces, la oposición tiene que moverse como los 2 años que quedan como oposición, y cuando quieran acordar sobre un tema que necesiten, eso lo tienen que arreglar los diputados y los senadores con la conformación del nuevo Congreso. Mientras tanto, la oposición tiene
naturalmente que armar un programa, pero no el programa típico de las elecciones. Tiene que haber ya un compromiso de trabajo de qué van a hacer si llegan al gobierno. Y ahí es donde yo digo, hay que volver a ganar las elecciones, hay que tratar de tener mayorías parlamentarias, y ahí es donde digo, el programa de reformas. O sea, yo respeto muchísimo muchas cosas que se hicieron en el gobierno de Macri, pero por la situación que tuvo y por no dar la pelea cultural, la batalla cultural en algún momento, algunas reformas que había que hacer no se hicieron. Acordémonos de las 14 toneladas de piedras para hacer una reforma al sistema jubilatorio donde los jubilados iban a estar mucho mejor que como están ahora con este gobierno. Pero eso es una batalla que hay que dar y se necesitan gladiadores, gente que dé todas las peleas y que no solo tenga una visión de cómo hay que cambiar al Estado argentino, sino que tenga una visión de cómo hay que cambiar los paradigmas que el kirchnerismo impuso en la gente y distorsionó. El tema de que el mérito, el tema de que las instituciones públicas son para ellos, el tema del adoctrinamiento en los colegios, o sea, todo lo que no es una medida que podés tomar, pero sabés qué pasa. Sabés que hay gente que... Yo no dejaría a mi hijo en un aula donde hay ciertos docentes militantes del kirchnerismo y de Baradel dándole clase. No lo dejaría. Y ese es un tema que hay que afrontar y resolver de una vez. No se puede decir, porque si algo ha demostrado la experiencia del gobierno de Macri, es que los sátrapas no se vuelven buenos cuando pierden. El sátrapa quiere seguir siendo sátrapa y no dice, bueno, yo fui sátrapa porque gobernaban los míos, que eran sátrapas, entonces ahora no gobiernan más los míos, me vuelvo bueno. No, se dedican a afianzarse en los lugares donde están y a preparar el regreso. A ponerle los límites a cualquier cosa que quiera reformar. Sí, o sea, a impedirte. O sea, vos tenés, qué sé yo, doy un ejemplo. Hoy vi en una cosa que ponía Gustavo Noriega, un boletín que saca en los medios públicos, que es una vergüenza, es como una cosa de una unidad básica. Sacan un boletín que se paga con fondos públicos, los medios son públicos, y hacen una cosa y sacan una cosa que es una porquería, que como si lo sacara la unidad básica, una unidad básica del conurbano. Ahora, eso son los medios públicos. Digo, los que trabajan en Telam van a volverse democráticos y van a volverse personas independientes porque esté el nuevo gobierno. Y sabés que muchos no. Porque no lo van a hacer. Ya padeciste a Telam, lo que te hicieron en Telam en el gobierno de Macri. La televisión pública lo mismo, empresas públicas, que vos sabés, o sea, que empresas públicas que convirtieron en monopólicas. El tema de Aerolíneas Argentinas, fíjate lo que pasó en Aerolíneas Argentinas. En la última época de Macri tenías Norwegian, LATAM, tenías el aeropuerto del Palomar, ibas hacia una política de cielos abiertos, lo cerraron, echaron a las empresas, no fue el coronavirus, fue el hostigamiento al que fueron sometidos esas empresas que se terminaron yendo del país, cerraron el aeropuerto de Palomar o lo dejaron bajo mínimos y hoy, digamos, ese monopolio se convierten en un monopolio manejado por un sector político. Eso no puede ser. Porque son empresas públicas, son cosas que se mantienen con el dinero de todos los contribuyentes. Entonces, hay que modificar eso y hace falta gladiadores democráticos para modificar todo eso. Yo no, o sea, lo que digo sinceramente, después de haber conocido, estado en gobiernos, y eso es todo aquel que quiera de la oposición estar en el gobierno, ser presidente, sepa que le toca una tarea durísima e ingrata, que no piense que la va a pasar bien, la va a pasar fatal, porque se va a tener que enfrentar con todas las corporaciones que no quieren que le saquen el poder, se lo quieren quedar ellos.
¿No pensás que con esta posible caída electoral, si la oposición crea un relato explicando que la ampliación de derechos que ellos proclaman solamente es ampliación de cajas y que solo sirven para poder servirse y que no están, que el verso del Estado presente en realidad es nosotros presentes para poder apropiarnos y privatizar el Estado? Es la, sabés que en la carta esta que firmaron, que vos firmaste junto a otros intelectuales, me causó un poco de gracia porque vinculé lo sectario, lo kirchnerista, con lo religioso y lo que es el peronismo, que termina siendo como una religión, ¿no? Y decía, separación de Estado y partido. Ya no hablamos de separación de Estado e Iglesia. Estamos hablando de separación de Estado y partido, que se deje de servir y que nos tengan a nosotros realmente como esclavos tributarios de ellos. Sí, ellos crearon una serie de dogmas que son falsos, ¿no? Que son justamente, son dogmas. Y algunos son simbólicos, la patria es el otro, toda esa tontería que dicen todo el tiempo que ahora parece un chiste, ¿no? Porque digo, asesinan a un kiosquero en Ramos Mejía porque lo fueron a asaltar y lo asesina un delincuente que lo saltó, que lo largó un juez. Estaba preso y lo largó durante la cuarentena y lo mandó a la calle y ese tipo asesina. La patria es el otro, es el kiosquero, la patria es... Yo a los kirchneristas le diría eso. Che, lo de la patria es el otro, no corre para el kiosquero asesinado, ¿no? O sea, no... todo eso se cae, todo eso se cae. Pero por eso digo, es buen momento, lo que vos decís está bien, Rosario. Estos son un boxeador golpeado. Yo entre las cosas políticamente incorrectas que hago es que digo que me gusta el box y uso metáforas boxísticas. Me gusta, Darío, me gusta. Este es un boxeador que está, a todo aquel que haya visto una pelea de box sabe que hay un momento que un boxeador está groggy, ¿no? Entonces, cuando el boxeador está groggy hay que noquearlo, porque si no lo noqueas, el tipo que está groggy en su cosa que no controla puede tirar un manotazo y noquearte. Entonces, esa metáfora es aplicable para mí a la política en este momento. El kirchnerismo está groggy, pero hay que noquearlo. Y el knockout es después de las elecciones. El knockout es la batalla cultural de romper todos esos paradigmas falsos que ellos crearon. Y decir, el que te salva es el Estado. No, el Estado no te salva. El Estado no te salvó, no salvó al kiosquero de Ramos Mejía, ni el Estado salvó a los muertos del coronavirus cuando no había vacunas. El Estado no te salva. El que te salva, el que te puede dar trabajo, y el que es la actividad económica virtuosa. No es reemplazable. En ningún lugar del mundo el Estado puede reemplazar la actividad económica virtuosa. El que invierte, el que pone dinero para crear trabajo, esa persona es una persona que debe ser respetada, pero a su vez debe ser ayudada, porque la persona que crea empleo para 40, 50 o 5.000 personas es una persona que está haciendo mucho, está poniendo su dinero para que un montón de gente tenga trabajo, tenga seguridad social, pueda criar a sus hijos, pueda mandar a sus hijos a buenos colegios. O sea, hay que respetarlo. No, el Estado no reemplaza eso. Todos esos discursos los deformó el kirchnerismo. El que tiene, el que hace la ruptura de la cuestión del mérito, de la meritocracia como algo virtuoso. ¿Cómo no va a ser virtuoso que el que se esfuerza, el que se preocupa, el que estudia más, el que trabaja más, no le vaya mejor? O sea, hay que incentivar a la gente a que si hace mejor las cosas y se esfuerza más, le va a ir mejor. Es desarmar un discurso. El desarmar ese discurso con todo lo que el kirchnerismo instaló falsamente en todos los derechos humanos. Es un tema que Bueno, a vos te tocó eso, Darío, ¿no? el gobierno
que venga tiene que modificar fundamentalmente. Han convertido los derechos humanos en una secta y los derechos humanos no son los derechos humanos de los 70. Los derechos humanos son universales. La persona que fue una víctima de la dictadura en los 70 tenía derechos humanos. El kiosquero de Ramos Mejía tiene derechos humanos. O sea, las personas que fueron asesinadas por violencia policial durante la cuarentena tienen derechos humanos. No puede ser que se siga considerando en la Argentina la política de derechos humanos solamente a una parte de la historia y a los que adscriben a cierto tipo de pensamientos, porque los derechos humanos son universales, todas las personas tienen derechos humanos y eso desde el momento que los organismos de derechos humanos se partidizaron y se convirtieron en parte de una secta y que cuando gobernaba Macri le decían de todo, siendo que era el presidente elegido por la mayoría y era un presidente democrático, esa discusión hay que darla. Hay que decir, o sea, todo eso contribuye a pasar del boxeador grogui a noquearlo definitivamente. Cuando lo noqueaste definitivamente, podés ser campeón del mundo, pero tenés que noquear primero a tu contrincante. Si no lo noqueas, no vas a ser campeón del mundo nunca. Eso es lo que yo creo que debería ser un proceso virtuoso en la oposición. O sea, ganar y armar un programa mínimo de las cosas que tenés que hacer en el gobierno, pero fundamentalmente de las discusiones que tenés que dar para cambiar los paradigmas falsos que el kirchnerismo instaló en la sociedad. Darío, ahora preguntándote a vos en tu rol, más allá que vos estás instalado en Madrid, bueno, estás con tu chica de conteo, feliz. Si te ves en el futuro de regreso a Buenos Aires para encarar de alguna manera estar, ¿qué es lo que estás, cómo te pensás, digamos? A ver, yo no digo para mi futuro nada nunca que sea sí o no. Y mi felicidad personal, sí, primero es importante aclarar eso, mi felicidad personal no pasa nunca por lo público, es una cosa que yo siempre traté de disociar. Mi felicidad personal pasa por mi situación personal, felicidad personal pasa por mi bienestar con mi mujer, con mi hijo, por mi vida cotidiana. Respecto al otro, que no sería ni una gratificación, ni tendría que ver con mi felicidad, volver a Argentina y ocupar un lugar público, sino como con una idea de deber y con una idea de hacer sacrificios, porque finalmente Argentina es mi país, hay mucha gente que yo quiero y si tengo que hacerlo, lo haría encantado, lo haría si el proyecto fuera muy ilusionante, si yo viera que verdaderamente se arma una cosa con la oposición, con coraje e inteligencia, y que esa cosa sea una cosa posible de parar ese proceso de decadencia. Si no, no, yo no muevo un dedo por un cargo, digamos. A mí me va bien en mi vida privada, lo sé. me va bien en lo privado, me va bien viviendo en el exterior, o sea, no. Ahora, si hubiera un proyecto altamente ilusionante, que yo creyera que es, digamos, que se puede armar un móvil para para que realmente, como digo, inteligencia y corajes unidas para salir de ese marasmo, lo consideraría perfectamente. Yo no tomo decisiones fijas en mi vida. Lo consideraría, por supuesto, perfectamente. No, ustedes saben, yo vivo en el exterior, pero me siento muy conectado con la Argentina. Opino, hablo, sigo los procesos, o sea, lo haría. Lo que no haría, también porque ya tengo cierta edad, es si no veo que están dadas esas condiciones para producir un cambio muy grande y para sacar a la Argentina de la decadencia, es volver por volver porque me van a dar un cargo, porque ya tuve cargos en mi vida, no es algo, o sea, para mí la política se convierte mucho más
en una cuestión de obligación y de servicio público, porque si es por cargo, yo fui 2 veces ministro de Cultura de la ciudad, ministro de Cultura de la Nación, secretario de Cultura y Comunicación de la Nación, director de Colón, tuve muchos cargos desde muy joven, no me sorprende ya eso que me llamen y me digan, ¿querés ser ministro de tal cosa? Quiero ser ministro de tal cosa o quiero ser tal cosa, si esto implica estar en un equipo que va a cambiar la decadencia argentina. Si no, no. Claro, es lo que, bueno, yo te imagino así, como lo que acabas de comentar, Darío, y en algún punto pensar que siempre tengo 2 hashtags que pongo desde el 2019 que dice prevaleceremos y reconstruiremos, ¿no? Y estoy con este espacio de hoy celebro porque quiero celebrar la creatividad, la valentía, la libertad, la autenticidad y como sé que vos sos todo eso, te convoco y ojalá nos pase, obviamente que no te comentaba esto por el cargo, sino tener una mente preclara como la tuya, poniendo ideas y experiencia para poder dar la batalla cultural que tenemos que dar, si llegamos como oposición, digamos, los que vamos a votar a la oposición, ser oficialismo, sería maravilloso, sería, no sé, empezar a dejar de ser inexistentes, porque en este momento en el mundo somos nada, prácticamente nos caímos del mapa, ¿no? Y Sí, y la irrelevancia argentina es muy grande, pero justamente cuando caes tan bajo, es como cuando estás cayendo en un pozo, no podés salir del pozo hasta que no llegás al final del pozo para propulsarte con tus piernas y salir, y saltar y salir. La decadencia es tan grande, tan grande, tan grande, que es una posibilidad hermosa para reconstruir. Pero o sea, es pero hermosa. tiene que ser real, tiene que ser real, Sí, tiene que ser, tiene que vamos ser a hacerlo y real de verdad, y basta de tiene, tontería. y tiene que ser, digo, yo es como, digo obsesivamente últimamente esas 2 palabras. Se necesitan muchas cosas, pero ¿qué se necesita fundamentalmente? Inteligencia y coraje. Porque la honestidad la descuento. Para mí la honestidad nunca es un valor. Yo no creo que se pueda poner como valor la honestidad. La honestidad es una obligación. Ser honesto, no ser corrupto es una obligación. Pero los atributos, para mí en este momento son esos. Inteligencia, porque sin inteligencia sabemos que no se puede hacer nada, ¿no? Alberto Fernández es la prueba más cabal de cómo de qué pasa cuando gobernás sin inteligencia. Pero coraje porque va a ser duro enfrentarse a las corporaciones, enfrentarse a las mafias, enfrentarse a los empresarios prebendarios, enfrentarse a todo eso es duro. Entonces, además de ser inteligente, hay que tener coraje, hay que aguantársela. Darío, ya estamos por los 50 minutos y quería ir cerrando. Y la reflexión a colación de lo que me estás comentando es si ganamos esos 5 diputados y pierden el control, el establishment, ¿no? Pierde el control del Senado, Sí. quizá podemos empezar a soñar con un poder judicial que responda a la justicia y que cuide la Constitución Nacional y las leyes. Y a partir de que si podemos empezar a tener un Estado de Derecho, podemos empezar a tener todo. Sí, De a sí, sí, poco, sí. ¿no? De a Si poco, se ¿no? cambia, lo de los 5 senadores es básico porque es como parar el Venezuela, digamos, ¿no? Como cerrarles toda la puerta a que, a que se chavicen más de lo que están chavizados. Eso es básico. Por eso decía, una vez que tenés eso, hay que empezar a arreglar todo. Y arreglar todo. Y vos mencionaste, yo mencioné varios temas y mencionaste uno básico, la justicia. También, ellos infectaron la justicia. Es muy complicado en un país cuando infectan la justicia,
pusieron a jueces que sacaron 2 puntos, se sacaron un 2, los pusieron de jueces, por ideología relegaron a los jueces, a las personas que se habían preparado y por ideología las relegaron, infectaron todo de doctrinas rarísimas, es ciclópea la tarea. Pero bueno, hay que hacerla. Hay países que han salido de guerras, hay países que salieron de destrucciones. ¿Cómo no va a poder salir Argentina de una situación de mucha gravedad? Pero hay que tener Ojalá nos pase, ¿no, Darío? Hay que tener la determinación y más que nada, y por sobre todo, que es lo que a mí muchas veces me enojaba cuando yo hablaba de la oposición y decía, bueno, las palomas y los halcones y no sé qué, siempre usaba otro ejemplo que es el de las enfermedades. ¿Viste? Cuando vos tenés una enfermedad muy grave, cuando tenés cáncer, cuando de esto te tienen que decir la verdad. Pues si te mienten y te dicen, tomá ibuprofeno cada 4 horas, el cáncer avanza y te morís. Entonces, Argentina es esto. Argentina tiene un cáncer. O sea, ¿eso quiere decir que se va a morir? No. Quiere decir que hay que atacar el cáncer. O sea, lo que tiene que hacer la oposición es no ocultar ninguno de los desastres, usar la verdad más descarnada, porque hoy también destruir ese relato purifica. La verdad purifica hoy en Argentina. Si vos decís la verdad respecto de lo que hicieron en la justicia, de lo que hicieron en la educación, de lo que hicieron con las mafias, de lo que hicieron con el capitalismo de amigos, eso es como, va a salir pus por todos lados. Y eso es muy purificador, porque también le das herramientas a la gente para que piense y actúe en consecuencia. A la gente la bombardearon con un relato mentiroso. Entonces ahora vos tenés que volver a que la gente vuelva a pensar en términos virtuosos, no en esos términos que solo sirvió para el aparato político, solo sirvió para que ellos estén en el poder, porque a la gente no le sirvió para nada, a la gente la condenaron a 50% de pobreza, a la gente la condenaron a que vivir en la Argentina sea una cosa horrible para un montón de personas. O sea, usaron el discurso de los pobres y de la justicia y de la igualdad para empobrecer y condenar a un sector de la población a la peor miseria, a la miseria económica, a la miseria educativa, a la miseria intelectual. Entonces, eso empieza a cambiar con un plan, con coraje, con inteligencia y con confiar en la gente, pero diciéndole la verdad a la gente. Bueno, en este país son pocos los que tienen la valentía de hablar claramente y de escribir. Acá en este país, describir realidades es considerado antisistema, revolucionario y de rebelde, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que más se necesita, describir la realidad tal cual es, sin solamente con eso. Es como decís, ¿no? La verdad purifica, Darío. Sí, pero la verdad, a mí muchas veces me dicen que yo soy polémico, provocador, rebelde. Yo no soy nada de eso. Primero, no soy rebelde, no tengo edad para ser rebelde. No soy polémico, no soy provocador. Si te pones a analizar cada una de las cosas que yo intento decir, son cosas más bien de sentido común. Lo que pasa es que en a esto es lo que te comento. secuestraron el sentido común. A mí no me parece que yo sea tan revolucionario por decir que estos tipos corrompieron la justicia, que cooptaron los derechos humanos, que arruinaron la educación, que arruinaron la confianza pública. Que no estoy diciendo nada de revolucionario, es sentido común en la Argentina decir eso. O sea, pero el sentido común es algo que mucho tiempo estuvo ocultado, porque decir cosas de sentido común era arriesgarse a que te la piden, a que pierdas el empleo, a que te discriminen. Y bueno, lo que no puede haber más, por eso hablo tanto del coraje, no puede haber más miedo. Hay que decir las cosas de sentido común. Moyano es un mafioso.
Moyano es un mafioso, bueno, es un mafioso. Hay que arreglárselas con un mafioso. No se puede decir el Moyano, un sindicalista ejemplar, luchó contra la dictadura. No se pueden decir más pavadas. Un mafioso es un mafioso y una persona honesta es una persona honesta. No es que los que hablamos así somos gente rara. Yo no me considero raro, no me considero políticamente revolucionario, no me considero rebelde, no me considero nada. Lo que trato de utilizar es el sentido común, y creo que el sentido común en la Argentina fue vulnerado, fue avasallado por un montón de paradigmas falsos. O sea, y volver al sentido común es una tarea ardua, pero posible. Darío, cuando yo regresé del exterior, acá a Argentina, cuando empecé a decir lo que yo pensaba, acá en Bahía Blanca, un montón de mis compañeros del secundario me dejaron de hablar, porque todos eran kirchneristas. Claro, y yo lo primero que le dije fue, ¿cómo? O sea, cuando vi ese culto a la personalidad, a Cristina, o sea, pero a mí me parecía que estaba hablando con gente que deliraba, ¿no? Y también me dicen en Twitter que yo soy como muy contundente con lo que digo, pero también considero, por eso digo, ¿no? Que parece que uno fuera rebelde cuando uno lo único que hace es decir datos, describir, ¿no? Sí, y a veces decir la verdad te lleva a quedarte solo, pero a veces quedarte solo un poco está bueno, porque te das cuenta que estando solo y no siguiendo a la manada, vas a encontrar a los que son como vos, a los que piensan como vos. Quedándote en la manada o haciendo silencio ante las atrocidades, te perdés el tesoro de encontrarte con la gente que defiende los mismos valores que vos. Entonces tampoco hay que tener miedo de enfrentar esos discursos hegemónicos. Te hace muy bien cuando los enfrentás, porque cuando los enfrentás te encontrás con los buenos van a defenderte, los buenos se ponen alrededor tuyo. Maravilloso. Entiendo que a veces, claro, pero fíjate lo de Sandra Pita, por ejemplo. Sandra Pita es un ejemplo de eso. Sandra Pita, o sea, enfrentó al establishment científico nefasto, kirchnerista, discriminador, hasta la amenazaron, hasta el presidente dijo yo te voy a cuidar, toda esa barbaridad. Bueno, ahora quizás, y ojalá pase, sea diputada de la Nación. O sea, bancársela y quedarse sola en un momento termina generándote que haya gente que te vaya a buscar y te diga vení que estamos con vos, vení que no te quedás sola en ese mundo de gente que te insulta. O sea, eso es algo que para la política, para la gente que tiene que dar la pelea en la política, en los sectores sociales, en las universidades, en eso son reflexiones útiles, porque el primer momento es la locura. El kirchnerismo provocaba la locura, que si vos no decías algo que era lo que estaba en el mundo de la cultura, yo pertenecía al mundo de la cultura, era una locura. Claro, te quedás solo, te odian todos. O sea, personas que conocías hace 25 años pasaban a insultarte. O sea, y el primer momento es un estrés. Después es muy interesante porque te das cuenta que si vos te mantenés y defendés tus ideas y estás convencido de lo que haces, sos más fuerte, sos mejor, te sentís más capaz de hacer otras cosas. Bueno, Darío, nada, te quería ir cerrando la conversación porque no te quiero seguir robando tu tiempo. Te quiero agradecer que hayas decidido participar No, un placer. En mi primer espacio. Van a venir más espacios. La semana que viene, el martes, el lunes no, porque vamos a estar todos de resaca de la felicidad, porque vamos a tener una jornada épica, pero el martes va a estar Martín Jadis hablando de su vínculo, ¿no?, con Borges y los 5 libros que publicó, los métodos de investigación, las cosas que él hace. Luego también hablaré con Delia Cisro y con Rosario Peponil Agostini, con ellas como creadoras, productoras y editoras de su propio contenido. Vendrá, creo que también Waldo y más gente.
y nada, y me siento como muy apoyada por vos y te lo quiero agradecer un montón. Y bueno, eso. Acá No, bueno, todos se un quejaron. placer, Ro. Te agradezco ser el primero que invitaste en tu ciclo de charlas y les mando un abrazo enorme a todos, que los estoy viendo acá, a todos los que están. Les mando un abrazo enorme, mucha gente querida y eh, mucha gente que no conozco, pero nos conocemos y somos amigos de Twitter, que es una cosa extraordinaria. Así que les mando un abrazo grande a todos y gracias por haber estado escuchando, que yo hablo muchísimo, hablo larguísimo, soy un plomo, perdonen. No, pasa que tampoco quería interrumpirte porque me empezaban a hablar de que estoy haciendo, que se saturaba mi voz con tu micrófono y No, tal. Y bueno, nada, justo le estaba comentando que me robaron mi celu bueno y estoy con un cachivache y bueno, hasta que pueda juntar, ahí me abrí mi cafecito, a los que me quieran ayudar así me compro un celu mejor que esto que tengo. Y que bueno, los próximos las próximas celebraciones a la gente auténtica, valiente, libre, creativa, sea con un poquito más de fluidez en el sonido. Espero que la grabación no haya quedado muy espantosa con el sonido este. Nada. bueno, Bueno, Darío, un abrazo, un beso. un abrazo, Ro, un abrazo a todos y muchas gracias y estamos en contacto. Dale, sí, seguimos en contacto, obvio, Darío, un besazo. Abrazos. Si no nos vemos en Buenos Aires, nos vemos en Madrid. Donde sea. Cariño.